Muy buenas noches. En el día de hoy vamos a trabajar sobre la terapia racional emotiva de Albert Ellis. Vamos a estar atentos a los aspectos más fundamentales de esta terapia. Los mejores años de vida son aquellos en los que decidas que tus problemas son solo tuyos. No es culpa de la madre, la ecología o el presidente. Uno se da cuenta del control de su propio destino. Es una frase que nos regala Albert Ellis y que dice mucho sobre lo que él trabajó en la terapia racional emotiva. Así que vamos a revisar más los aspectos biográficos de él, que nos van a dar detalles de todo lo que él vivió y cómo esta situación lo ayudó a él a fundamentar la gran teoría que hoy vamos a compartir. Ellis nació en una familia judía de Pensilvania el 27 de septiembre de 1913. Ellis retrató o decía que su madre era como una mujer ensimismada y con desorden bipolar, que hablaba mucho, muchísimo, y no escuchaba casi. Ellis era un niño enfermizo y sufrió de numerosos problemas de salud en su juventud. A la edad de 5 años fue hospitalizado con una enfermedad renal. Ellis contó que tuvo 8 hospitalizaciones entre los 5 y los 7 años. Uno de ellos duró cerca de un año y sus padres le proporcionaron poco o ningún soporte emocional durante todos estos años. Es importante tener en cuenta eso que él mencionaba ahí. Ellis declaraba que aprendió a confrontar sus adversidades de tal que había desarrollado una indiferencia creciente a esa negligencia. Una indiferencia creciente a esa negligencia. Tremendo. Ellis en su adolescencia tenía problemas de timidez, temor a hablar en público y especialmente ansiedad para relacionarse con las mujeres. Para solucionar estos problemas empezó a utilizar técnicas cognitivo-conductuales, así que nos estamos dando cuenta que su historia personal lo llevó a él a desarrollar todas estas técnicas que hoy en día contamos con ellas y que gracias a él podemos conocer bastante de esto. Se formó en el campo del psicoanálisis, pero al no hallar resultados satisfactorios con esta orientación empezó a desarrollar su propia forma de establecer la terapia. Así que es un dato importante. Él empezó en el campo del psicoanálisis, pero como él mismo decía que no logró cubrir sus expectativas y al no cubrir sus expectativas él decidió indagar en otros modelos y es así cuando comienza a incursionar y lo motiva a ser el creador de esta terapia. Empezó su carrera como profesional, como consejero sexual y matrimonial. Creó la terapia racional emotiva. Fue considerado por la APA como el segundo psicólogo más influyente en el siglo XX, por detrás de Carl Rogers y por delante de Sigmund Freud. Numerosos escritores, escribió numerosos libros acerca de este modelo. La terapia racional emotiva tiene un punto muy claro, o un punto que es importante que nosotros miremos. Cuando nosotros hablábamos en clases anteriores, hablábamos de Epicteto, hablábamos el aporte que hizo Epicteto a este modelo. Y si analizamos el aporte y la frase de él, cuando Epicteto decía que los hombres no se trastornan por las cosas que pasan, sino por las interpretaciones de ellas, vemos que la premisa que él tiene es muy similar. Tiene algunas diferencias, pero básicamente van al mismo punto. Él dice que la TRI considera que en gran parte, si no todo el sufrimiento emocional, es debido a los modos inadaptativos en que las personas construyen el mundo y las creencias irracionales que mantienen. Ojo con eso. Como decía él, dice que es debido a los modos inadaptativos en que las personas construyen el mundo y las creencias irracionales que mantienen. Tremendo. Su modelo lo estructura en el A, B, C. La A se designa a la activación de las experiencias tales como problemas familiares, insatisfacción laboral, traumas infantiles. La B
son todas las interpretaciones que la persona hace de la situación que está viviendo. ¿Qué situación? Una situación puede ser, te botaron del empleo, tuviste un problema con tu mejor amiga, tu novio te dejó, perdiste un parcial. Esa es la situación. Entonces, ve qué es. ¿Qué pienso yo de esa situación que se dio? ¿Qué pienso yo de esa situación? Del A, como lo plantea Ellis. Son las interpretaciones que la persona hace frente a ese evento o a esa situación. Y C corresponde a las consecuencias, a los síntomas neuróticos y emocionales negativas tales como pánico, depresión, rabia. Entonces vamos a recapitular. A son las situaciones activadoras. A es, por ejemplo, perdí un parcial, lo que estábamos viendo. Si yo perdí el parcial, B va a ser las interpretaciones de eso. ¿Cuáles pueden ser? Me voy a tirar el semestre, a mí siempre me va mal en esta materia, la voy a retirar, en fin, la cantidad de cosas que me comienzo a decir frente a eso. Y las consecuencias son lo que yo siento. ¿Y qué puedo sentir? Puedo tener unas consecuencias fisiológicas como palpitación, nervios, unas emocionales como tristeza, angustia, miedo. Así que si nosotros miramos la relación entre el A, el B y el C, que es lo que nos propone Alberelli, ahí es donde vamos a encontrar la base y el soporte de este modelo. Aquí vemos el esquema basado en el modelo ABC, acontecimientos activadores, creencias activantes, consecuencias, y aquí vemos, ya sabemos que A, lo que son los acontecimientos, B son las creencias y C las consecuencias. Las consecuencias es importante que tengamos en cuenta que van a ser en 3 dimensiones, emocionales, conductuales y ideacionales. Diferencia entre las creencias irracionales y racionales. Las creencias racionales, como lo dice aquí, son probabilísticas preferenciales. ¿Y cómo las expreso? En términos de me gustaría, preferiría, no me gustaría. O sea, doy la opción de que se puede dar o no se puede dar. No son cuadriculadas, no son dogmáticas, no son cerradas, son más flexibles. Mientras que las creencias irracionales, por el contrario, son dogmáticas o absolutas y se expresan en términos de obligación y necesidad. Tengo que, debo, estoy obligado, muy diferente a las racionales que estas son más cuadriculadas, son en términos de obligación, no se concibe si se quiere, sino que solamente se va como en una sola dirección. ¿Cuáles son las creencias irracionales propuestas por Albert Ellis? Albert Ellis hizo planteó una serie de creencias irracionales. Es importante que tengamos en cuenta cada una de ellas. La primera es necesidad de aprobación, es la idea que debo ser aprobado, amado, aceptado por los demás a toda costa, de lo contrario me siento terriblemente mal. Sabemos que esto es imposible, no podemos ser aprobados absolutamente por todo el mundo, así nosotros lo querramos. Hay personas a las que yo le puedo caer muy bien y otras personas a las que sencillamente no les voy a caer bien. Y si esto ya es motivo para que a mí me afecte, tengo que revisar sobre esa. Territorialidad es la idea de que si alguien se acerca mucho a mis cosas personales es para hacerme daño. Por lo tanto, lo considero amenazante y peligroso para mí. Son personas que tienden a ser un poco paranoicas, están viendo como algo detrás de la acción de una persona, así que son personas como muy rígidas en este aspecto. Autoexigencia es la idea que todo lo que haga debo hacerlo bien, sin importar en qué campo me desempeño. Sabemos que cada uno tenemos nuestras competencias, nuestras habilidades y no en todo vamos a ser competentes ni vamos a tener las habilidades. Necesidad de control. Es la idea que debo controlar mis emociones sin importar las circunstancias. Es también ilógico. Hay momentos en los que no vamos a poder controlar nuestras emociones y es válido y es necesario que yo pueda hablarlo, expresarlo y no necesariamente siempre tener como ese control ahí absoluto. Culpar a otros por su maldad es la idea de que en el mundo existe gente mala y que indefectiblemente debe ser castigada. Esto pasa mucho, más de lo que uno se imagina en este momento, muchísimo.
Normatividad es la idea de que hay que cumplir la norma no importando lo que pase. También es negativo. Reacción a la frustración es la idea de que es horrible y catastrófico si las cosas no salen como yo esperaría. Irresponsabilidad emocional es la idea de que no soy culpable de mis emociones ni responsable por lo que ellas me hagan hacer. Esto es inaudito, por así decirlo. Dentro de nuestro modelo, nosotros trabajamos en que la persona sea responsable de lo que está pasando. Por mucho tiempo a veces llevamos la filosofía de que no es mi responsabilidad, que las cosas se me salieron de las manos, pero una de las cosas que se trabaja en el modelo es aprender a aceptar la responsabilidad sobre esto. Así que a eso hace referencia a la irresponsabilidad emocional. Ansiedad por preocupación es la idea de que debo preocuparme por cualquier cosa que pueda ocurrir, sin importar la probabilidad de ocurrencia. Evitación de problemas es la idea de que es más fácil evitar los problemas que enfrentarlos. Esto se da con mucha frecuencia. Dependencia es la idea de que necesito a alguien más fuerte física, emocionalmente a mi lado para poder sobrevivir. Influencia del pasado es la idea de que somos víctimas del pasado y no podemos cambiar porque siempre hemos sido de determinada forma. Perfeccionismo es la idea de que existen soluciones perfectas para los problemas. Bueno, nosotros habíamos explicado un poquito esto, pero estos cómics nos muestran un poco de la situación que nosotros podemos vivir en el día a día. Cuántas veces estamos pasando por algo y prácticamente estamos interpretando lo que otra persona está pensando y muchas veces no es así, pero nosotros lo damos por hecho, como dice aquí. Apuesto a que esas niñas hablan de mí. En la otra dice, quisiera saber qué dicen de mí. O sea, él ya jura que estas dos niñas que están ahí están hablando de él. Y mira lo que dice ahí, caramba, me sentía tan bien y ahora estoy deprimido. ¿Por qué siempre hay alguien que tiene que echarme a perder el día? Ya él lo dio. ¿Será que muchas veces eso no nos pasa a nosotros? Demasiado, diría yo. Es bueno que lo reflexionemos. Toda persona tiene capacidad para cambiarse a sí mismo. Tremenda frase que nos regala Arbel Ellis. Toda persona tiene la capacidad para cambiarse a sí mismo. Y que él lo diga por todas las cosas que a él le tocó pasar en su infancia. Un niño que estuvo hospitalizado tantas veces y que una vez duró 1 año hospitalizado y la madre y el padre, si fueron 2 veces, fue mucho. Analiza tú. Y como dice él, aprendió a desarrollar una indiferencia frente a esa negligencia que los padres tuvieron. Tremendo. ¿Cuál es el procedimiento terapéutico de la terapia racional emotiva? Vamos a trabajar el procedimiento terapéutico, se divide en 4 fases. La primera es la evaluación de los problemas y explicación del esquema ABC. O sea, en la primera fase evalúo y explico en qué consiste el esquema ABC. A, recuerden, acontecimiento activador. B, son las interpretaciones de ese acontecimiento. Y C, son las consecuencias emocionales, fisiológicas y motoras que se presentan frente a ese evento. Esa sería en la primera fase. La segunda fase es detectar las ideas irracionales y caer en cuenta el papel que éstas cumplen en cómo me siento y cómo actúo. La tercera fase es el debate. Le enseñamos al paciente a debatir para cambiar esas ideas irracionales. Y la tercera fase es aprendizaje de una nueva filosofía de vida. Primera fase, el terapeuta, de la TRI, averigua el tipo, lo que estábamos viendo acá. En este primer momento vamos a terminar en el día de hoy hablando, teniendo en cuenta que en la próxima sesión vamos a trabajar lo que son la parte de la intervención y lo que corresponde a esto. Muchísimas gracias, un abracito para todos y vamos a estar en comunicación con este tema.